exposición de programas de la Librería Mediática, ciclo Para Volver a Ver, fin de 2023 e inicio de 2024. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy hacemos un programa especial. Les ofrecemos más microlibros de la serie La Librería Mediática lee al mundo y La Librería Mediática lee a nuestra América. Agregamos también el inicio de una serie que celebra las editoriales de Venezuela y el mundo. Estos micros tienen mucho trabajo de investigación, de edición, pero vale la pena hacerlos porque son información que puede atraer a lectores potenciales o a personas que quieran releer a los autores que aquí reseñamos. ¿Dónde están los anteriores? Pues en el canal de YouTube de la Librería Mediática y en TV Lecturas en la banda de programación de los microlibros de la Librería Mediática. Empezamos pues este programa con una variedad de autores, estilos, ideas y música que sabemos les va a gustar a todos. Soy María Elcira Matute. La Librería Mediática celebra las editoriales. Biblioteca Ayacucho. La Biblioteca Ayacucho es uno de los emprendimientos editoriales más importantes de nuestra América y el Caribe, y lo es también del mundo. Es una fundación de Estado adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela y recoge las más importantes obras del pensamiento latinoamericano desde sus orígenes hasta hoy. Fue fundada en 1974 por el uruguayo Ángel Rama y el venezolano José Ramón Medina, en homenaje a la batalla que en 1924 significó la emancipación política de nuestra América y a la obra previa de Rufino Blanco Fombona. El 10 de septiembre de 2024 cumple 50 años. La publicación de más de 400 títulos y autores representativos de la región garantiza la preservación y difusión de nuestra memoria para fortalecer la integración latinoamericana y mantiene vigente la memoria y el pensamiento de nuestros países. Los libros de papel se encuentran en librerías de Venezuela y algunas de otros países, y existe la opción de descarga digital y audiolibros en web para el disfrute de nuevas generaciones de lectores y especialistas de la academia. La introducción de Canción con Todos con el Cuarteto de Guitarras Uruguay nos sirve de fondo musical para estas palabras. Ya hemos disfrutado de la información sobre la primera editorial en el especial de hoy. Ahora les ofrecemos 3 nuevos micros de la serie La Librería Mediática lee al mundo y a nuestra América. Pueden revisar la totalidad de estos micros literarios que al día de hoy totalizan 39 en la banda de programación correspondiente en www.tvlecturas.wordpress.com. Y para terminar este primer segmento, información sobre otra buena editorial, en este caso internacional. La Librería Mediática lee al mundo. Hoy la Librería Mediática lee al mundo y se va al Japón con Haruki Murakami. Su fusión entre lo tradicional del Japón y el jazz en cultura y música, y también nos vamos a otros países y autores en un viaje para leer sin explicación. Leer sin explicación. Los libros son puerta abierta al misterio de la seducción. Seduce quien escribe bien, seduce quien lee y logra contagiar a otros de palabras para que se interesen en leer y escribir. Por las razones más diversas,
Un libro se destaca entre otros y se pega a nuestra cotidianidad y ahí se queda, mientras lo deseamos, lo buscamos, lo encontramos, lo leemos y lo recordamos con odio si es malo, o nos desilusionó, o con afecto si satisfizo nuestro gusto. Los lectores contamos a otros parte de lo que esos libros nos producen y buena parte la guardamos en secreto para no contarla nunca, para que un extraño lazo íntimo se forme entre nosotros y ese ser ajeno a nosotros y ajeno al escritor que está allí entre las páginas del libro y hace posible lo que se convierte en palabras para hacerse nuestro. Cuento parte, solo parte del secreto que guardo con Murakami, con sus historias tan japonesas y tan de cualquier parte donde existan hombres y mujeres que vivan, amen, odien, sueñen, dormidos o despiertos. De sus justicieros cotidianos, simples, posibles, de sus malvados verosímiles, de su gente común, de sus personajes exponiendo sus felicidades y sus miserias. Historias que como en la vida se tejen y destejen en destinos comunes o divergentes, como la vida. Seres humanos en los que de alguna manera nos vemos retratados. Leo a Murakami con sus hilados precisos y poco predecibles, con su capacidad de escribir miles de páginas que nos hacen pedir más y más palabras. Misterio inexplicable, secreto en el que estamos unidos miles de lectores, miles de vidas diferentes que comparten esta extraña adicción por las palabras escritas y dichas de Murakami y de los buenos autores que son esta vida de libros que corre paralela a la vida de carne y sangre. Múltiples e inexplicables trayectos nos llevan al encuentro de escritores que aparecen mientras navegamos en la corriente que recorre los anaqueles y nos hace toparnos con historias interminables como las de Ende, amores y terrores como los de Briceño Guerrero, sensualidad y política en sabroso contubernio poético con Gustavo Pereira, torrente de letras inagotable de Brito García, sabiduría y nostalgia de Beauvoir, suspenso de Piglia, cavernas del alma de Auster, felicidad y abismos de Barbery, tolerancia y ternura de Marie-Sabine Roger, ingenio y guiños cómplices de Twain, palabras, autores, vidas, muertes, odio e indiferencia. Por eso me gusta Murakami y me gustan los miles de autores que leí, que leo y leeré. Pero quizás es inútil explicarlo porque leer es leer y por más que se escriba sobre ello, no se puede explicar por qué se lee. A fin de cuentas, se lee porque nos da la gana, como queremos y que nadie nos pide explicación. Leo poniendo en práctica todos los pecados capitales y mortales, sin culpa y sin miedo. Voy al cielo, al infierno, paso por el limbo, soy creyente y soy atea al leer. Leer, leer siempre y de todo. Sin explicación. Hoy la librería mediática leyó al mundo y se fue al Japón con Haruki Murakami, que nació en Kioto y viajó por el mundo. Y como tantos autores, nos hace leer sin explicación. La librería mediática lee a nuestra América. Hoy la librería mediática lee a nuestra América y se va a Argentina con Rodrigo Fresán y su trilogía estupenda, injustamente ignorada a nuestro juicio en la edición número 20 del Premio Rómulo Gallegos 2020. La trilogía La parte contada está constituida por 3 novelas muy personales que suman casi 2000 páginas sobre la mente del escritor y el escritor que no escribe. Fresán ha afirmado sobre las nuevas tecnologías que nunca se ha leído y escrito más que en estos tiempos y que el enemigo de la lectura no es la televisión, sino la propia lectura. Ese exceso de presente que un filósofo venezolano supo definir hace algunos años y que nos rodea en una profusa información cambiante
a la que estamos expuestos de forma permanente y no nos deja concentrarnos ni hacer lecturas profundas, ni es precisamente lo mejor para estimular el pensamiento crítico. Rodrigo Fresán nació el 18 de julio de 1963 en Buenos Aires y es escritor, traductor y periodista. Conozcamos esta trilogía, o más bien tríptico, de Fresán, que a través de la invención, el sueño y el recuerdo nos habla de los motores del escritor para contar. Sus años jóvenes en su formación como lector los vivió en Venezuela. Su padre, Juan Fresán, diseñó la portada de la colección clásica de los libros de la Biblioteca Ayacucho. Hoy vive en Barcelona, España. En las páginas iniciales de La parte inventada, el primer libro de la trilogía, que tiene una extensión de 576 páginas, Fresán escribe: Y sí, de ser posible, evitar este tipo de párrafos de aquí en más, porque dicen, espanta a muchos de los lectores de hoy. A los lectores electrocutados de ahora, acostumbrados a leer rápido y a leer breve en pantallas pequeñas. Y sí, adiós a todos ellos, al menos por el tiempo que dure este libro. Desenchufarse de fuentes externas para solo alimentarse de electricidad interna. La trilogía de Rodrigo Fresán continúa con el segundo libro, La parte soñada, de 592 páginas, sobre cómo sueña un escritor, y empieza así. El sueño es aquí el cuerpo del texto. Ahí está, el cuerpo, en reposo y dormido, pero aún así siempre alerta. El texto, en la más suspendida de las animaciones, abriendo sus ojos al abrir el libro, cada vez que se lo lee, como si al entrar ahí se encendiese una luz para que la luz salga. En la parte recordada, de 768 páginas, Fresán habla de los fetiches culturales que le gustan al protagonista y quizás también a él. Juega con la autocita y cierra la trilogía sobre contar. En la tercera novela de la trilogía, que empieza como todas con epígrafes extraordinarios, se lee al inicio: ¿Cómo seguir una vez que todo lo que ha de suceder ha sucedido hasta alcanzar el final? Siendo el final aquello que recuerda él ahora, es lo único que falta por pasar, lo último a hacerse presente y por venir. Hoy la librería mediática leyó a Nuestra América y se fue a Argentina con Rodrigo Fresán para leer su trilogía de novelas, La parte contada, e invitar a leer siempre y todo lo que este escritor argentino publica en sus artículos de prensa y en sus libros. La librería mediática lee a Nuestra América. Hoy la librería mediática lee a Nuestra América y se va a Venezuela con Freddy Ñáñez. La obra creativa y la gestión cultural de Freddy Ñáñez, venezolano nacido en Petare en 1976, ha transitado la poesía, el teatro de títeres, la música urbana, la televisión, la edición de libros y revistas, el oficio de librero, la filosofía y el periodismo, dos carreras de las que es egresado por la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, en la que es también profesor. Por eso la música que acompaña a estas palabras es tan diversa. Fue integrante del grupo punk tachireño Los Residuos. Ha desempeñado con éxito diversos cargos, desde dirigir la editorial
Nadie nos edita, la revista Sujeto Almado o la televisora comunitaria Buena TV, el Gabinete Cultural del Estado Táchira, pasando por la presidencia de Fundarte Alcaldía de Caracas, los semanarios literarios Letras Caracas y Pie de Página, que ha codirigido con la escritora Caribay Velázquez, los ministerios de Cultura y Comunicación, la presidencia de Venezolana de Televisión y la vicepresidencia sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela. Ha sido invitado recurrente del Festival de Poesía de Medellín y ha impulsado desde 2016 el Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Hoy nos referiremos principalmente a su libro Del Diario Hastío, al que sus editores en Asirema presentan así: diario, autoficción o poemario crítico, las tres cosas a la vez o ninguna. Del Diario Hastío, ese libro indefinible, llegó a nuestras manos en manuscrito. Recorrimos las primeras 100 páginas con alivio. Releímos hasta el final. Lo disfrutaríamos igual sin conocer personalmente al autor ni las referencias que hace a personas, eventos o libros ya leídos. En el texto hay guiños e informaciones incompletas para invitar al lector a indagar por su cuenta, porque hay pocos nombres. A veces es una especie de acertijo, un viaje por pasajes de la vida y sensaciones del autor. Es un libro lleno de humanidad y erudición. Los buenos libros lo ayudan a uno a reconocerse a sí mismo, a reconocer el mundo y a entender tantas cosas. Lo hacen sentir a uno vivo y atento a sus sentidos. Según Juan Antonio Calzadilla Arreaza, es un libro proceso, una obra abierta en ciernes, contingente y deliberadamente inacabada. Dice el poeta y crítico literario Franklin Fernández sobre Del Diario Hastío, que Ñáñez maneja con maestría tanto el lenguaje poético como el lenguaje filosófico, es decir, el lenguaje aforístico. Y es allí donde radica la originalidad y la permanencia de esta obra. Leamos algunos pasajes del libro Del Diario Hastío de Freddy Ñáñez. Ya que nada puede ser olvidado ni recordado, construimos relatos. Narrar es ignorar la vida. Estos cuadernos, cada día lo entiendo mejor, conforman una biografía donde no impera el sujeto que se forma en el tiempo y bajo determinadas circunstancias, sino la diferencia, la resta, lo que se pierde en su modulación. No hay duda, aquí está mi vida, por lo menos 15 años definitivos en relación a mi obra y a la vida. ¿Y qué hay en la obra sino el ser, absolutamente comprometido, de quien escribe? La poesía transita todo el libro del Diario Hastío, la filosofía, la introspección y la observación del mundo cotidiano de quien escribió este libro, pensando que debido a sus ocupaciones laborales como funcionario público, cada vez más exigente, no iba a poder seguir escribiendo. Y ha sido todo lo contrario. Del Diario Hastío fue publicado en primera instancia como edición del autor en 2 tomos, en 2 tiempos, y luego compilado y revisado en Editorial Asirema, con prólogo de Luis Brito García. Luis Brito García dice sobre el libro: escribir es el intento de apuñalar el instante con acero de eternidad. Acerquémonos a esta colección de centellas conscientes de la ventaja única del proverbio, la de que en él cada quien lee lo que quiere. Luego del Diario Hastío han sido publicados otros libros, todos poéticos, el más reciente en Argentina con Abisinia Editorial, en la búsqueda de modos y formas orientales como el haiku, en notas analíticas y como forma poética expresiva de Freddy Ñáñez, quien ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de las Artes y las Letras, la Bienal Juan Veroes y el Premio de Poesía Ramos Sucre. Sobre el viento, el olor del mastranto arde los ojos. Hoy la librería mediática leyó a Nuestra América y se fue a Venezuela con Freddy Ñáñez, su poesía, sus aforismos y sus buenos libros.
La librería mediática celebra las editoriales. Editorial Anagrama. La editorial Anagrama de Barcelona fue fundada por Jorge Herralde. Las editoriales tienen una personalidad que las coloca en el imaginario de los lectores, para bien o para mal. En el caso de Anagrama, títulos señeros de la literatura contemporánea del mundo pueblan nuestras bibliotecas con hitos que nos marcan como lectores, y la identificamos en sus sencillas portadas de diversos colores, como una ventana a libros inolvidables de esta editorial, una de las más importantes de la actualidad. En su página www.anagrama-ed.es se lee: Anagrama, editorial independiente fundada en 1969, ha publicado alrededor de 4.000 títulos. Como una constante a lo largo de estas 5 décadas, cabe subrayar la búsqueda de nuevas voces, es decir, la apuesta por los posibles clásicos del futuro, tanto en narrativa como en ensayo, en España y en otros ámbitos. El rescate de aquellos clásicos del siglo XX, negligidos o ya inencontrables, la exploración en torno a los debates políticos, morales y culturales más significativos de nuestro tiempo. ¿Les gustó? Pues no se vayan, que todavía hay más microlibros y celebración de nuestras editoriales y autores en el resto del programa.